Esto parece un poco a lo de Toropest del otro día, Alberto. Dice esta noticia: Ucrania afirma haber dañado arsenales rusos en Tijorets y Okiarsky en ataques nocturnos. Ucrania causó daños con sendos ataques nocturnos a arsenales rusos situados en el distrito de Tijorets y en la localidad de Oktyabrsky, en la región de Tver, próxima a Moscú. Esto lo anunciaron el sábado. En relación al depósito de armas de Tijorets, el ejército ucraniano señaló que es uno de los 3 mayores centros de almacenamiento de munición rusos y uno de los arsenales que son clave para el sistema logístico de las tropas rusas. En el centro atacado se encontraban al menos 2.000 toneladas de munición procedente en parte de Corea del Norte. El segundo objetivo fue, según el ejército, el 23º arsenal del Departamento Principal de Artillería del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, situado en la localidad de Oktyabrsky. En ambos casos se registraron incendios y detonaciones, precisó el comunicado, que señaló que las tareas relacionadas con dichos objetivos se completaron de forma exitosa. ¿Qué hay, Alberto, detrás de estos ataques ucranianos? Pues hay mucho y vamos a intentar relacionarlo con una noticia de agosto. Vamos a ver, un segundito. Primero lo vamos a relacionar con algo importante y es justo, voy a ver un segundito, a ver si consigo compartiros algo que es importante. Vamos a ver. Fíjate, Miguel, mira a ver si puedes introducir este vídeo que vais a ver ahora. Voy a volver a ponerlo, fijaos. Es una explosión similar a la del otro día, Alberto, ¿eh? Es muy similar a la del otro día. Y es que, amigos, ya hemos sabido que hay un problema que no se nos está contando y que Rusia ya tiene resuelto. Y es qué tipo de drones, que nos cuentan que son drones, cuyos restos caen, llegado el caso, en un arsenal, genera esa explosión. Bueno, pues la realidad es que es absolutamente falso. No se están lanzando drones sobre esos arsenales. Se están lanzando misiles OTAN sobre esos arsenales. Es decir, lo que estamos viendo es que se está llevando a cabo lo que nos dicen que no se iba a llevar a cabo y se está haciendo de tapadillo para que nadie en un momento determinado pueda decir, bueno, nosotros damos permiso a Ucrania para atacar Rusia. Mientras lo que realmente se está produciendo, y de ahí la eficacia de esos ataques, no es no es ataques con drones, es ataques con drones que saturan las defensas antiaéreas rusas y además de drones, misiles de largo alcance, como es el caso que hemos visto en la imagen. Así es que, amigos, lo iremos viendo durante las próximas semanas. Nos han mentido por completo. Claro, ahora, ¿qué tiene que ver lo que dijo von der Leyen en la Comisión Europea? Cuando dicen que daban permiso a los países europeos, a su vez, a dar permiso para atacar el interior de Rusia. La duda estaba en Francia. Francia, que tiene los misiles Scalp, que son los mismos que los Storm Shadow, y cuyo permiso para atacar el interior de Rusia estaba en el aire. De hecho, no se ha vuelto a oír hablar de Francia, que vive una situación política muy delicada. Sin embargo, lo que se está diciendo en Rusia es que los misiles que se lanzan son misiles. Ahora te voy a compartir yo la pantalla que te quería compartir. Vamos a ver. Fijaos lo que tenemos aquí. La noticia de agosto. Zelensky sostiene que Ucrania probó con éxito su primer misil balístico. Y aquí vemos que Zelensky sorprendió este martes al enseñar, 27 de agosto de 2024, al señalar que su país probó de manera exitosa el primer misil balístico de fabricación ucraniana. El anuncio fue hecho en momentos en que las tropas de su país continúan la región rusa de Kursk, bla, 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 bla.
Según el mandatario de la nación invadida por Moscú, se trató de un ensayo exitoso. Puede ser demasiado pronto para hablar de ello, pero quiero compartirlo con ustedes. Hubo una prueba positiva del primer misil balístico ucraniano. Felicito a nuestro complejo industrial por esto. Bueno, pues eso es mentira. Coincide esa noticia con exactamente el planteamiento de los OTAN diciendo hay que dar permiso a Ucrania para atacar el interior de Rusia. Y como no tienen la valentía de decir damos permiso a Zelensky para atacar el interior de Rusia, lo que han hecho es lo que se está diciendo ya en todos los mentideros geopolíticos, que es coger un misil Scalp y pintarlo de ucraniano, por así decirlo, por aquello de que igual te lo derriban y se sabe de dónde ha salido el misil. Pero ya los rusos dan por hecho que los misiles que están cayendo en su territorio tienen un 70% de componentes franceses y un 30% de tecnología china. Luego ya estamos viendo exactamente aquello que han estado ocultando durante meses. Ataques con drones en los que va incluido, para una vez que se ha conseguido saturar las defensas antiaéreas rusas, un misil. De ahí el éxito de los alcances. Luego ya el tipo de explosivo es otra historia. Pero no estamos viendo otra cosa que no sea esa. Y es la mera desesperación de la OTAN, que obviamente con esos arsenales tan nutridos rusos no tiene absolutamente nada que hacer Ucrania. Nada que hacer. Con lo cual, obviamente, lo que necesitan es echar el resto, ocultar que se están realizando ataques con misiles de largo alcance de Francia en este caso, y de algún modo intentar mermar los arsenales rusos. Amigos, es exactamente lo que estamos viendo. Con lo cual, mucho ojo, porque durante los próximos meses ya veremos si se revela o no la verdad. Esa explosión que hemos visto antes, que nos ha puesto Miguel, solo puede salir de un misil y no de drones, ni de restos de drones, ni de mentiras por el estilo. El tipo de ojiva que se le haya colocado, convencional o no, será cuestión de tiempo verlo. Así es que veremos. Es absolutamente falso que sea Ucrania quien esté lanzando misiles y es absolutamente falso que en una situación de guerra tan extendida como la que ha vivido durante los últimos 2 años hayan logrado encontrar la tecnología para desarrollar esos misiles, probarlos y ponerlos en funcionamiento ahora contra arsenales rusos. Imposible. Ya hemos visto con qué precisión Rusia ha terminado con arsenales ucranianos y con talleres de fabricación de armas. El complejo que necesitas para llevar a cabo ese tipo de industria, de ingeniería, de pruebas, de materiales, todo es tan formidable que no lo puedes hacer en las condiciones de inferioridad que tiene Ucrania con respecto a Rusia y los ataques que se ven directos a las zonas de complejo militar ucraniano. De hecho, ya habéis visto, ahora todos los tanques se tienen que reparar en Polonia o en Rumanía. Los F-16 tienen que volver a Polonia o Rumanía para hacer su mantenimiento. ¿Dónde está esa industria de la que habla Zelensky que ha logrado un misil para atacar Rusia? Es falso. Son misiles OTAN. Miguel, súper interesante. Seguimos. Bueno, pues seguimos. Y en la línea de lo que comentas, Alberto, vamos con un par de noticias muy interesantes. Mirosnik, Ucrania podría comenzar a ensamblar misiles de largo alcance bajo el disfraz de su complejo militar industrial. El embajador en misión especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Rodion Mirosnik, admitió que Ucrania podría comenzar a ensamblar misiles de largo alcance bajo la apariencia de productos de su propio complejo militar industrial. Según Mirosnik, puede ser una especie de constructor, utiliza la expresión, Alberto, hágalo usted mismo. Es decir, con piezas occidentales lo ensambla Ucrania directamente. Cuando las muestras se pueden entregar desde los países occidentales a Ucrania y allí se ensamblan con destornilladores. Bueno, es una expresión. Después de eso, señaló el embajador, Ucrania anuncia, vaya, nuestros ingenieros han alcanzado alturas simplemente increíbles. En los sótanos de Yuzhmash pudimos ensamblar misiles de largo alcance. Mirosnik agregó que Kiev
afirmará que se trata de misiles ucranianos, por lo que Rusia no puede tener reclamaciones contra los occidentales. Pues sí, ese tipo de explosiones, ese tipo de ataques solo se puede realizar camuflando los misiles occidentales como ucranianos. Y ya obviamente la inteligencia rusa lo da por hecho. Imágenes de satélite revelan el cráter tras la fallida prueba del misil Sarmat de Rusia. Un misil balístico intercontinental ruso RS-28 Sarmat probablemente falló durante una prueba a principios de este mes. Según expertos en armas e imágenes satelitales, pues han comentado este posible fallo. Aquí tenéis las imágenes que son, la verdad es que bastante impactantes. Las imágenes del satélite Maxar del 21 de septiembre muestran un agujero de unos 60 metros de ancho en el silo de lanzamiento en el cosmódromo de Plesets, en el norte de Rusia. Y se muestran también daños de un área no visible en las imágenes de principios de este mes. Aquí podéis verlo en las imágenes. En la imagen no queda claro si el Sarmat de combustible líquido falló durante el lanzamiento o si se produjo un accidente durante el proceso de descarga de combustible. Según todos los indicios, fue una prueba fallida. Es un gran agujero en el suelo, dijo Pavel Podkit, un analista radicado en Ginebra que supervisa el proyecto de fuerzas nucleares rusas. Hubo un incidente grave con el misil y el silo. El Ministerio de Defensa ruso no ha respondido a las solicitudes de comentarios. Vamos a ver luego la reacción de Peskov. Alberto. Ojo, porque no es la única noticia en la que está implicado Sarmat. Sabéis que Sarmat ya en el año 2022 se probó con éxito y que desde entonces está todavía en desarrollo, obviamente. No se ha utilizado, lógicamente, estamos hablando de un misil con varias ojivas nucleares y con un alcance brutal, una velocidad, es un misil hipersónico, una velocidad inmensa, muy baja capacidad de reacción del enemigo, pero hay algo que hay que tener en cuenta con esta noticia y que es muy importante. Si ya está Rusia, y eso es lo importante, porque vais a ver que el discurso que hemos vivido durante el último mes prácticamente, de si misiles de largo alcance sí dentro de Rusia o no, es un discurso falso. Ya se están utilizando misiles de largo alcance dentro de Rusia. Luego explicamos además en qué variante y tiene mucho que ver con una noticia que nos trajo Miguel la semana pasada. La noticia de la Unión Europea dando permiso a los países europeos a su vez, permitir a Ucrania los ataques en territorio ruso, histórico ruso. Y si vamos atando cabos, y ahora veréis el porqué de esos ataques de largo alcance que ya se están realizando, por mucho que nos pongan el debate encima de la mesa como diciendo, bueno, ahora vamos a ver si permitimos a Ucrania utilizar los misiles. Ya se están utilizando. Bueno, pues si se da esa circunstancia y ya estamos viendo que Rusia vuelve a desempolvar el Sarmat para empezar a hacer pruebas, ojito. Porque eso no lo hace Rusia porque sí. Eso lo hace Rusia porque sabe que muy probablemente nos dirigimos hacia un conflicto nuclear. Y estamos hablando del misil más potente dentro del arsenal ruso. Obviamente, en el momento en el que estaban realizando esa carga o descarga de combustible, muy probablemente no tenía, no. Lo lógico es que no tenga ojivas nucleares montadas en ese momento. Pero incluso aunque utilicen lastre para hacer las pruebas, las próximas pruebas de Sarmat, ojo, porque en el año 2022 claramente se interpretó, y era lógico, que Rusia estaba metiendo miedo al mundo, al igual que lo había hecho durante el año 2015 cuando filtró los planos del Poseidón, ese torpedo nuclear que puede estar en estado latente hasta que se le dé la orden de acercarse a X costas y detonar. Bueno, pues también en el año 2022 las pruebas del Sarmat pretendían intimidar a Occidente. Alguien con muy poco cerebro podría pensar que si les ha salido tan mal la prueba, poco van a intimidar. Gran error. Gran error. Este tipo de armas se hace a costa de errores como el que probablemente se vivió a finales de agosto
y que dejó ese cráter que nos ha enseñado Miguel. Pero sobre todo lo que evidencian es que Rusia sabe que probablemente tenga que entrar en esa mecánica, en la de utilizar bombas nucleares, con lo cual, ojo, porque después de las risas de los tragacionistas, los que nos contaban que Rusia arreglaba los tanques con chips de lavadoras, tiene que venir un segundo pensamiento un poquito más responsable. Y las noticias que nos trae Miguel, no os perdáis ni una, porque van todas en ese sentido. Podríamos estar cerca de una guerra nuclear, y si el detonante fuera el ataque por parte de Ucrania con armamento occidental en lo profundo de Rusia, misiles de largo alcance, eso ya se está produciendo. Y la clave está, la semana pasada os lo comentábamos, en algo muy extraño, y era ese permiso que daba la Unión Europea, porque Gran Bretaña no está en la Unión Europea. ¿A quién le estaban dando permiso? ¿A qué país le estaban dando en Europa permiso, en la Unión Europea? Para que a su vez permitiera a Ucrania atacar con sus misiles territorio ruso. Lo vamos a ver ahora. Miguel, súper interesante. Poned, amigos, en comentarios qué es lo que os parece esta información. Seguimos. Bueno, ¿y qué ha dicho Peskov de todo esto? Porque ha sido preguntado por los periodistas. Peskov comentó sobre el incidente que supuestamente ocurrió durante las pruebas del misil Sarmat. El Kremlin no tiene ninguna información al respecto. Así comentó el jefe de servicio de prensa presidencial ruso Dmitry Peskov sobre el incidente supuestamente ocurrido durante las pruebas del misil balístico del misil intercontinental Sarmat. Sobre esto habló en la sesión informativa de hoy en el Kremlin. No tenemos ninguna información sobre este asunto. Peskov respondió a la pregunta correspondiente del periodista. Según él, para obtener información no es necesario ponerse en contacto con el Kremlin, sino con el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso, ya que este tema es competencia del Departamento Militar. No ha querido decir nada, Alberto. Sí, señor. Y ya nos da una pauta de otras cosas que han sucedido antes. Estas declaraciones son muy interesantes porque nos permiten comprender cuál es el protocolo que utiliza el gobierno ruso. Peskov es el portavoz del gobierno. Zaharova, por ejemplo, es la portavoz de Exteriores. Lavrov es el titular del Ministerio de Exteriores. Belousov, el ministro de Defensa. Pero vamos a ver, el gobierno aúna todos los ministerios. ¿Quién ha decretado la entrada de Belousov a cambio de Shoigu en defensa? Putin. Luego, ¿cómo no va a saber el gobierno lo que ha pasado? Estamos hablando de un incidente muy importante. Claro que lo saben. Sin embargo, ya la semana pasada con aquel ataque en Toropets, ese ataque al arsenal, un ataque un poco maloliente, que tiene que ver mucho con la siguiente noticia que os traemos, ya se dio clara la pauta. El gobierno ruso no va a comentar nunca logros que vengan del lado OTAN o ucranianos hacia objetivos meramente militares, como tampoco va a comentar errores o pequeños fracasos o como lo queramos llamar en cuanto a lo que tiene que ver con la guerra, es decir, un Sarmat en un proceso de carga o lo que haya sido, lo desconocemos, ha sufrido una detonación y ya veis la avería que ha generado. Eso no lo quieren comentar. Tiene su lógica dentro de la guerra. Si se ataca a civiles, sí lo comentan. Es lo que hemos visto durante el último año, los últimos años. Bueno, tampoco sabemos cuáles son las bajas de Rusia, aunque Putin ya nos dijo en su día que estábamos hablando de una relación de 5-1, 5 ucranianos por cada ruso fallecido. Bueno, vale, es una orientación. Pero probablemente no nos enteraremos, ya veremos si el Ministerio de Defensa dice algo, pero probablemente no nos enteraremos nunca de qué ha pasado con ese Sarmat. Lo veremos, ¿eh? Igual estamos aquí equivocados y desde luego que si nos enteramos de algo os lo traeremos. Pero parece ser que no va a ser así. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no